Vamos con Óscar Valderas. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Queridísima Adela, qué gusto saludarte, muy buen día. Oh, felicidades por tu primer capítulo en la saga, interesantísimo, de verdad interesantísimo. Fíjate que ayer comentaba yo con Roberto Gil que es terrible que los noticieros hoy por hoy nos hayamos convertido en informadores de nota roja, ¿no? Sí, claro, pero es un síntoma de los tiempos, ¿no? Es un Creo síntoma que, de los tiempos. claro, sin duda, y yo creo que además la labor, y aquí va a ser la parte fina que va a ser el reto de Esquina Valderas, ese nuevo programa que Adela no sabes cómo te agradezco que hayas puesto confianza, es explicar, ¿no? Que la gente comprenda los fenómenos criminales de la mejor manera posible para que pueda saber no únicamente contar muertos, eso ya lo hacen otros, Sí. o la muestra del cadáver por el cadáver, sino que la gente realmente se lleve una explicación. ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Cuál es la dinámica de mi estado? ¿Por qué estamos viendo los cambios que vemos en el país? Y por eso creo que el análisis y la plática que tenemos hoy tú y yo es tan relevante, porque de verdad que lo que está pasando con los acuerdos de culpabilidad cuenta una historia en Estados Unidos, pero termina por tener un impacto en la vida aquí en México. No están desligados por completo. En Estados Unidos están resolviendo los casos, están logrando que las fiscalías puedan apurar sus trabajos, y aquí en México seguimos poniendo los muertos. Pero esto, Adela, es el reflejo de que en Estados Unidos los narcotraficantes sí son llevados a las cortes, sí enfrentan procesos duros, sí le temen a las decisiones de los jueces, y aquí en México son incapaces las autoridades de ponerlos en el banquillo, principalmente pues porque aquí en México el crimen organizado nunca ha sido un error del sistema, sino una creación del propio sistema. Son socios del mismo negocio del tráfico de armas, drogas, migrantes indocumentados y recursos naturales, y por eso es que no los pueden llevar a la justicia. Pero como tú bien apuntabas, lo que está pasando en los acuerdos de culpabilidad está contando también la historia del declive de la familia criminal más famosa, más sanguinaria, más poderosa de este país. No hay que olvidar que el Minilic, el hijo de Damaso López, que Sí. ya al parecer encontró ya un acuerdo de culpabilidad, porque ya vimos que tiene ya, va a contar con una serie de beneficios a partir de su reaprehensión en Virginia. Pues él es un tipo que ha hablado con mucha dureza de los Chapitos, que creció con ellos, eran prácticamente sus hermanos de no sangre, compartían patios de juego, compartían amigos, eran muy cercanos desde que tenían 6, 7, 8 años. Después, por las propias peleas internas del cártel de Sinaloa que involucraban a los padres de cada una de las familias, hacen un distanciamiento muy duro, muy fuerte, incluso asesinándose o queriendo asesinarse entre ellos. Y esto, el acuerdo de culpabilidad, sin duda es una mala noticia para los Chapitos, que aunque ya han logrado, tanto Ovidio como Joaquín, sus propios pactos, sus propias contrataciones, lo que diga Damaso podría afectar esos procesos, porque Damaso ya es un viejo conocido de la justicia de Estados Unidos, y Ovidio y Joaquín no, todavía tienen que comprobar que efectivamente van a ser leales o que la información que van a dar puede ser útil a las autoridades de Estados Unidos para iniciar los procesos judiciales que necesiten. Pero Damaso tiene ya poder, tiene ya experiencia, ya es un conocido de la justicia, y sin duda no va a hablar bien de los Chapitos y va a querer utilizar su posición de testigo protegido o de colaborador para hundir más a la familia Guzmán, que es la misión a la que se ha dedicado en prácticamente los últimos 5 años de su vida. Ahora, dime algo, ¿no indigna un poco que ya una vez que lo habían detenido, había resultado, ya se había declarado culpable, había sido testigo protegido, sale de prisión, vuelve a delinquir, va de nuevo como testigo protegido, ¿no? Con Claro, tantas cuentas pendientes? te habla de que a Estados Unidos no es que no le gusten los narcotraficantes, es que solamente le gusta un tipo de narcotraficante y es el colaborador. Sí, No sí. importa cuántas veces te agarren, si cada vez que te detienen estás dispuesto a contar toda la experiencia y todo el cúmulo de conocimiento que agarraste en los años en que estuviste supuestamente y limpiando tu nombre, pero en realidad estabas operando para las acciones del cártel de Sinaloa, pues por lo visto la Plata de Justicia no solamente no te lo va a reprochar, sino que además te lo va a recompensar. Va a decir, bueno, mira, yo pensé que estabas ya trabajando por la derecha, pero si estuviste trabajando
para los malos, si estuviste traficando, y todo eso me lo cuentas, pues mira, te perdono, no pasa nada. Y ese es el gran problema, porque todo el trabajo que hizo Damaso, supuestamente, que ya estaba como testigo colaborador, o supuestamente estaba ya alejado de las actividades criminales, en realidad el impacto de violencia de ese trabajo se vivió en Sinaloa. La guerra entre los chapitos y la facción de Damaso, principalmente en el sur y en el occidente del estado de Sinaloa, tuvo consecuencias palpables en la vida de muchos sinaloenses, un pico importante de asesinatos y de desapariciones que no va a tomar en cuenta Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesa resolver la violencia que existe aquí en México. Lo que le interesa es que Damaso, incluso le conviene que Damaso haya estado los últimos 5 años delinquiendo por derecha y por izquierda y por centro y arriba y abajo, porque eso le ha permitido acumular conocimiento para este nuevo proceso judicial. Y es que estamos en dos carriles distintos, Adela. La gente piensa, o muchos han pensado, que Donald Trump, a la hora de iniciar esta persecución contra los grandes capos y contra los cárteles, ahora organizaciones terroristas, según su propia definición, eso iba a beneficiar a México, ¿no? Eso iba a terminar por pacificarnos y decir qué bueno que Donald Trump venga y aplaza a los cárteles. Sí. La realidad es que estamos en objetivos distintos, muy diferentes. A Estados Unidos le interesa mucho que el flujo de drogas, principalmente el fentanilo, del sur al norte se detenga. Y eso pasa por poner una serie de procesos judiciales, por hacer peticiones de extradición y por hacer acuerdos de culpabilidad con los grupos criminales. Aunque eso no nos beneficie en nada a nosotros, y eso está claramente expresado en la guerra en Sinaloa. Hoy Estados Unidos, después de decir que quería el Mayo, que le iba a poner hasta la inyección letal, sí, que iban a pedir hasta que se muriera en la celda, muy probablemente van a terminar premiándolo, Adela, premiándolo por el acuerdo de culpabilidad que logre, y le van a dar una jubilación en alguna prisión de mediana seguridad, bien protegido y con sus cuentas bancarias completamente blindadas para su familia. Nosotros, en cambio, llevamos 250 días de guerra con más de 1,300 asesinatos solo en Sinaloa, eso sin contar cómo la guerra se ha desbordado a Colima, a Chihuahua, a Durango, a Baja California, y tenemos un pico de desapariciones en las cuales las principales víctimas de esas desapariciones son hombres jóvenes de 15 a 25 años. Esta es una tragedia. Completamente. Y ahora, ¿qué queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es que el flujo de armas de norte para sur sea el que se detenga, porque son con esas armas con las cuales los grupos criminales en México están cometiendo las atrocidades que nos duelen: la extorsión, la desaparición, la trata, el desplazamiento forzado de comunidades, la expulsión de poblados enteros con tal de quedarse con el agua, con la madera. Eso es lo que queremos, que el AR-15, que el AK-47, que la Barrett 50, que la 9 milímetros, que el revólver 380 ya no llegue. Pero esa no está en la prioridad de Estados Unidos. Incluso lo hemos visto en los comunicados. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice, hablé con el presidente Donald Trump y llegamos a un acuerdo, el gobierno de México sí incluye dentro del comunicado de prensa que se habló del tema de armas. Pero cuando uno observa el comunicado que lanza la Casa Blanca sobre ese mismo encuentro, la Casa Blanca omite a propósito que se habló de detener el tráfico de armas, porque sería meterle un pie al acuerdo que tiene Donald Trump con la base más dura de republicanos, que insiste en el libre flujo de armas con muy pocas restricciones. Y entonces, aquí seguimos poniendo, evidentemente, todos los muertos de la violencia homicida armada. Entonces, como estamos en objetivos completamente distintos, de aquí para acá fentanilo, pero de acá para acá armas, no nos estamos poniendo de acuerdo en una estrategia común, y lo que está pasando es esto: la justicia de Estados Unidos está consiguiendo lo que quiere, está armando los expedientes que necesita para sostener la narrativa de la narcopolítica, y nosotros somos incapaces de frenar toda la demás violencia y todos los muertos que ponemos. Dicho de otro modo, y así lo decía yo con mis alumnos, digamos que en Estados Unidos se están llevando las bolsas de dinero y nosotros nos llevamos las bolsas de los muertos. Sí, literalmente, Oscar. Rápidamente, ¿cómo podría colaborar el Minilic? ¿Qué información tiene que dar ahora? Bueno, el Minilic tiene, por ejemplo, información importante de los homicidios donde ha participado presuntamente el grupo de los Chapitos.
que es uno de los grandes pendientes que tiene Estados Unidos, porque como tú bien comentabas al inicio de tu comentario, no hay dos chapitos todavía en operación, los Guzmán Salazar. El más relevante es Iván Archibaldo, y está Jesús Alfredo también libre, pero Iván Archibaldo, el chapito mayor, es con quien Minilic tiene una pelea dura. Incluso se sabe que ambos han intentado asesinarse en distintos momentos, insisto, a pesar de que se conocen desde que tienen 5 años. Son compañeros del patio del kinder. Y uno de los grandes objetivos del Minilic, o uno de sus grandes deseos, es que Iván Archibaldo sea castigado con mucha dureza porque a él le atribuye gran parte de la caída de su padre, el arresto y lo que tuvo que hacer el padre de negociar en Estados Unidos fue porque el propio Iván Archibaldo traicionó a la facción del Minilic. De repente pensamos un poco en el Minilic, perdóname, en Iván Archibaldo como un chavito millennial, pero es un hombre de 43 años, Sí, claro, ya tiene bastante veteranía. Ya no es tan junior, ¿no? No, exacto, ya no es tan narco, es más narco que junior. Exacto. Digamos. Y entonces, lo que el Minilic seguramente puede contar es todos los secretos que puedan hacer que cuando Iván Archibaldo caiga, porque está ya en una posición de mucha debilidad, tú hacías el recuento de todos los liderazgos, los jefes de guardaespaldas que ha perdido, el Berris, el Pigi, el Nini, y le quedan todavía algunos como el Panu, pero en una posición bastante debilitada, ya no en las zonas centrales de Culiacán como sucedía antes. Cuando caiga, si es que cae pronto Iván Archibaldo, que los dichos del Minilic preparen, que le cueste mucho alcanzar un acuerdo de culpabilidad, o que simplemente el acuerdo de culpabilidad recaiga sobre los Guzmán López y no sobre los Guzmán Salazar. Que los Guzmán Salazar sí sean castigados con la dureza del discurso de Estados Unidos de ponerlos en una cadena perpetua, en una prisión de altísima seguridad, en aislamiento, como es el caso del Chapo Guzmán. Y creo que el Minilic está dispuesto a contar todo eso para que ese castigo durísimo suceda. Uno de los ejemplos más claros es que el Minilic ha sido muy insistente en acusar que fue Iván Archibaldo el que planeó y ejecutó como autor intelectual el homicidio contra el periodista Javier Valdez, nuestro amigo y colega. Sí. Y él ha sido muy duro al respecto. Javier había sido meses antes como periodista condecorado incluso en Estados Unidos con un premio a la libertad de expresión, como un periodista valiente, decano del crimen organizado, que desde el Sinaloa, desde los territorios más riesgosos, hablaba sobre las relaciones entre las familias del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo acusó que el Minilic había sido el autor de este homicidio y el Minilic con mucho enojo, con muchísimo, con ira, rabia, sí. acusó que dijo, no, el que lo mató fue él y además él. Iván Archibaldo está detrás de los homicidios importantes de policías, incluso decía de agentes de Estados Unidos amenazados de muerte para abandonar Sinaloa y que no pudieran colaborar cuando todavía había colaboraciones entre la CIA, la DEA y el FBI en campo con el gobierno mexicano. Ese es el tipo de cosas que el Minilic podría dar a cambio de este acuerdo, que complicaría mucho a Iván Archibaldo y podría dejar que los otros hermanos, los Guzmán López, Ovidio y Joaquín, pues continúen con sus propios acuerdos, que ellos tengan su propia ruta de pactar con Estados Unidos, pero dejar que la facción más, digamos, los más sanguinarios, los operativos todavía del cártel de Sinaloa, los Guzmán López, los Guzmán Salazar, les cueste mucho trabajo poder encontrar una negociación con Estados Unidos. Sí, que la esposa de nuestro colega está indignadísima, por cierto. Claro, por supuesto, porque además, bueno, en el dimes y diretes, por supuesto que cada uno tiene sus propios intereses. La realidad es que nos falta Javier, lo extrañamos mucho y sin duda dejó un hueco durísimo en la investigación, en el trabajo periodístico en Sinaloa. Pero bueno, en estos dimes y diretes, en estos acuerdos, muchas veces no hay verdades, hay versiones. Y cada versión corresponde a los intereses de cada grupo. Pero sin duda, la noticia del acuerdo de culpabilidad del Minilic se suma a una mala noticia para los chapitos. Los chapitos, digamos, los que están en libertad, que están ya, insistió, lo hablábamos hace apenas unos cuantos días, Adela, están en una posición de una debilidad que nunca habíamos visto. No tienen jefes de seguridad,
han erosionado gran parte de la base social en el ánimo de conseguir dinero para poder seguir financiando la guerra contra la malliza. Han hecho, por ejemplo, cobros de derecho de piso en lugares donde no lo hacían. Y la razón de no hacerlo era que la base social, que los vecinos Claro. siempre los quisieran, los respetaran, que nunca fueran a querer cobrar una recompensa para quitarse de encima a esta gente. Mucha gente en Sinaloa hoy les reclama a los chapitos que han iniciado con prácticas muy, sí, muy agresivas que veían en otros Que lugares no del era país. práctica del cártel de Sinaloa, claro, de los chapitos. Exacto. Era una práctica de la nueva familia michoacana de ahorcar a los negocios con extorsiones, prácticas de los Zetas, prácticas del cártel de Golfo, pero el cártel de Sinaloa tradicionalmente, y esto venía desde las órdenes de Joaquín el Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, había que mantener a la población contenta, tenían que ver ciertos beneficios de que el cártel fuera un poder paralelo. Y eso lo veíamos hasta apenas hace unos años. Sinaloa, a pesar de todo, cómo sabemos que tiene la presencia criminal muy importante, era un estado relativamente pacífico, se encontraba entre los 15 con menos homicidios dolosos en el país. Era una contradicción, ¿no? Pensar que es por un lado el bastión del cártel de Sinaloa, Claro. y por otro lado un territorio pacificado, Claro. pero así operaba. Hoy la gente le reclama a los chapitos haber roto, digamos, ese pacto de palabra, y al mismo tiempo Iván Archival y Jesús Alfredo han hecho movimientos desesperados. El último, por ejemplo, ha sido hacer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para poder sobrevivir a la lucha contra la Y malliza. financiarse. Sí, imagínate, era algo impensable, algo que hace 5 años jamás hubiéramos pensado que se podía dar, pero te habla de la posición de debilidad y por supuesto que a esta negociación, quien llega con fuerza a la mesa, quien llega con ventaja, pues es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y los chapitos tienen que negociar lo que puedan con tal de hacerle frente a la malliza, que al menos está en esencia un poco regresando a sus orígenes, ¿no? Un grupo criminal que se mantiene como el más relevante y que empieza a levantar la mano para decir, en la guerra en Sinaloa es mejor negociar conmigo, ¿no? Les conviene gobierno mejor que nomás quede uno y que ese uno sea yo, porque yo tengo la escuela del Mayo Zambada, la escuela de mi padre, que es el negociador, el que tal vez no utiliza la violencia como un recurso tan primario, y a partir de ahí, pues los chapitos están cada vez en más apuros, sin duda. Lo del mini-league se suma a una racha de muy malas noticias para esta facción. Sí. Pues te vamos a ver con mucho interés y con enorme atención próximo martes en Esquina Valderas, próximo martes a las 10 de la noche en la segunda emisión de Esquina Valderas. Si es que no ocurre algo antes, Oscar, de verdad, esto es una cosa... Todo se mueve rapidísimo, pero sí, Adela, este martes tenemos como invitado a Ioan Grillo, uno de los periodista británico, uno de los más conocedores del tema de Sinaloa, y justo ahí lo que hacemos es desmenuzar el auge, la caída de los chapitos y este pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación. Detalles muy relevantes que no han salido a la luz todavía, en esta conversación tendremos. Por ejemplo, nada más te lo pongo ahí como adelanto para que la gente le ponga el martes a las 10 de la noche una plática, casi una confesión que hizo el presidente López Obrador a la comunidad mormona después del primer Culiacanazo. Y lo que realmente sentía en privado de la decisión de haber liberado a Vivian. De eso y más hablamos en ese segundo capítulo, así que los invitamos a que lo vean este martes a las 10 de la noche, obviamente por la saga. Exactamente. Oye, 2 preguntas rápidas. ¿Vas a votar el próximo domingo? Sí. Sí, voy a votar. Voto con el corazón cero convencido. Voy porque creo que de todos modos la cosa va. Sin mi voto, con mi voto va. Y sí, pero te ser muy franco, todavía no sé cómo votar. Es la realidad. Voy a tomarme el sábado para hacer mi acordeoncito, pero no estoy convencido del ejercicio. Estoy seguro que abrió muchos más problemas de los que teníamos, pero creo que ante lo inevitable que es el ejercicio, voy a tratar de hacer la mejor elección posible, sabiendo que hay muchos lugares y que hay muchos espacios donde el crimen organizado va a meter a sus propios jueces, sus propios magistrados, y aunque sea quisiera que mi voto formara parte de una especie de dique de contención. Voy a las urnas poco convencido.
Bueno, pues yo haré lo mismo el próximo domingo. Voy a ir a una de estas casillas especiales porque no estaré en la Ciudad de México, pero vamos a estar reportando todo el equipo, vamos a estar reportando todo lo que veamos. Y sé que estabas en tránsito, te tocaron las manifestaciones, esa era mi otra pregunta, de la CENTE, ¿no? Sí, estoy aquí en el Hotel Sevilla, en Paseo de la Reforma. Hay un foro que va a empezar en unos momentos sobre mercados negros y vapeadores. Esta decisión torpe de haber prohibido los vapeadores para dejarle todo eso al mercado negro. Entonces, una locura, una decisión evidentemente que no está basado en ningún dato científico y que está basado, como todas las prohibiciones, en miedos y en creencias que no tienen asidero en la realidad. Entonces, pues ya, imagínate que aquí el Hotel Sevilla está sobrepasado de la Reforma y ya me tocó el bloqueo de la CENTE. Es que sí me tocó llegar caminando, dejar el coche por allá y tener que venir caminando. Híjole, sí, la verdad es que la ciudad, como los últimos días y como creo que va a pasar todavía con los días siguientes, caos absoluto. De verdad que a todos los que tenemos que estar fuera, estar en la calle hoy en la Ciudad de México, paciencia, tecito de tila, porque no va a estar fácil. Te hubieras venido con nosotros. Eso y la lluvia, eso y todo lo demás, olvídate. Te hubieras venido con nosotros, no sabes qué bonito. Mira, ya hasta mi sombrero me voy a poner porque yo ya estoy muy emocionada de estar aquí. Qué rico. Sí, no, maravilloso. Yo nunca había estado aquí. Es una hacienda maravillosa. Estamos justo en la tienda de raya de José Cuervo, de esta hacienda. Una maravilla. Estás en el paraíso. Ahí luego ves la saga para que veas lo bonito que está. Ahí está, me encanta, estás en el paraíso. Ahí quédate. Te mando un beso. Sí, no nos vamos a ir. Gracias.